Hace 15 años que, te decía, ingresé a las filas de la industria, pues era de las poquísimas mujeres. Hoy ya ves mucha más diversidad y además mujeres en puestos gerenciales. La imposición de aranceles fuera del TEMEC pues genera una situación compleja, Sí. que puede ser mayor o menor para las empresas dependiendo de cómo estén hoy por hoy en términos del cumplimiento del propio TEMEC y qué tanto hayan localizado dentro de la región. La localización de proveeduría en la región de Norteamérica siempre ha sido fundamental, porque obviamente te disminuye esos riesgos de disrupción en caso de alguna cuestión como por ejemplo fue la pandemia. También haces más eficiente tu cadena de suministro y tu producción. Estamos en The Logistics World Summit and Expo 2025 entrevistando a diferentes speakers que han estado en este evento. Ahora estamos con Lisette Gracida de Toyota. Muchas gracias por venir y aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Lisette? Al revés, muy contenta de estar aquí contigo. Perfecto. Gracias. Para que nuestros escuchas también se familiaricen un poco con tu trayectoria, cuéntanos un poco cómo es que llegaste a la industria automotriz. Mira, yo tengo 15 años en la industria automotriz. Antes estaba en otra empresa, en Toyota tengo 11 años. Hoy soy responsable, soy directora senior de Relaciones Externas. Me encargo también de todo el tema de comercio exterior y cumplimiento, asuntos regulatorios. Y pues soy ahí una champion del tema de diversidad, equidad e inclusión dentro de la compañía. Que justo es algo que definitivamente necesitamos más en la industria y de hecho en otras entrevistas también hablábamos de la importancia de ver personas como tú en altos puestos directivos para luego tener esta motivación de sí se puede y puedo llegar ahí. Entonces creo que eres un gran ejemplo para muchas mujeres en cadena de suministro. Hombre, pues muchas gracias. A ver, yo creo que hemos avanzado mucho en la industria automotriz y nos vamos hace 15 años que, te decía, ingresé a las filas de la industria, pues era de las poquísimas mujeres. Hoy ya ves mucha más diversidad y además mujeres en puestos gerenciales, también mujeres en puestos en la línea de producción que antes por ser mujeres no podían llevarlo a cabo y que ha ido evolucionando la industria automotriz y las empresas también proponiéndonos metas para poder tener pues, mayores representaciones de mujeres en nuestras corporaciones. Definitivamente ahora todo el tema de tratados de libre comercio, la inestabilidad geopolítica que vemos entre países, queremos un poco como cuál ha sido esta evolución de la estrategia para Toyota para continuar sus operaciones en México. En términos del contexto actual. Correcto. A ver, o sea, lo que es importante aquí entender es que no solamente Toyota, la industria automotriz ha trabajado durante los últimos 30 años con una serie, con un set de reglas del juego que se llama TEMEC. Se llamaba NAFTA y bueno, y ahora se llama TEMEC. Entonces, todas las estrategias de manufactura y de exportación de la industria automotriz en México pues están obviamente basadas en este tratado. Entonces, evidentemente, la imposición de aranceles fuera del TEMEC pues genera una situación compleja, Sí. que puede ser mayor o menor para las empresas dependiendo de cómo estén hoy por hoy en términos del cumplimiento del propio TEMEC y qué tanto hayan localizado dentro de la región. Es una situación muy fluida, que es actualmente, o sea, no puedes saber con claridad qué puede pasar mañana y además entender lo que ya pasó, porque son cuestiones que hay que estudiar y analizar con mucho cuidado para efectivamente poder saber de qué se trata el impacto y la situación. Entonces, yo creo que hay que esperar, hay que entender cómo pueden moverse estas cosas, porque una cosa que sí estoy convencida es que los aranceles, pues, por naturaleza pueden no ser permanentes, porque generan dos situaciones. Una distorsión en la economía, hay incremento en precios que puede generar inflación y hasta una potencial recesión. Y el afectado en ese sentido va a ser el consumidor final. Entonces, si a esto también le aunas que
pues va a haber presiones por estas afectaciones, ¿no?, internas a los gobiernos, pues creo que se reflexionará acerca de la situación en la que hoy estamos, eso esperamos, y que pues el acuerdo bajo el que hemos funcionado otra vez por estos 30 años, pues prevalezca y continúen estas estrategias en la región. Ahora, hablando sobre el tema de sustentabilidad y esta transición que estamos viendo hacia vehículos eléctricos, ¿cómo ha tomado Toyota en México esta tendencia y también cómo lo han tomado parte y lo ha hecho parte de su estrategia? Muchas gracias, además una super pregunta, porque fíjate que en el 2015 Toyota se autoimpuso un reto que se llama el Environmental Challenge 2050. ¿Y de qué se trata? Es básicamente que Toyota tiene que alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050. Y lo interesante aquí y la propuesta nuestra es que no solamente estamos hablando de que nuestros vehículos sean cero emisiones hacia 2050, sino el ciclo de vida del vehículo. Entonces esto incluye las emisiones de los materiales que utilizamos, de los proveedores que hacen estas partes, de la logística que mueve las partes, de nuestras plantas. Por ejemplo, uno de los milestones en este Environmental Challenge es que para el 2035, a la vuelta de la esquina, todas las plantas de Toyota en el mundo tienen que ser cero emisiones. Entonces, para poder alcanzar esto, pues necesitas energías renovables y una serie de habilitadores. Pero, entonces, en la manufactura, después en el vehículo per se, que ahora te voy a platicar cuál es nuestra visión en términos del producto, y al final de la cadena o de este ciclo de vida, pues también el reciclaje del vehículo, las baterías, ¿qué vamos a hacer? A efecto de que sea completo y no solamente en una porción del producto. Ahora, en términos de nuestro portafolio, lo que nosotros siempre hemos pensado y estamos convencidos es que aquí el enemigo es el CO2. Ese es el que hay que combatir. Y para ello hemos trabajado durante 6 décadas en el desarrollo tecnológico de diferentes tecnologías, como los híbridos eléctricos, los plug-in hybrid, que son los que se pueden conectar a la electricidad, los de 100% batería, los battery electric vehicles, y los de celda de hidrógeno, que son los vehículos que mucha gente piensa que son prototipos, pero no, tenemos ya el vehículo de hidrógeno que pues anda en muchas ciudades del mundo. Entonces, a través de este enfoque multitecnológico, en donde tú tienes diferentes opciones para el consumidor, que para nosotros el consumidor es fundamental. El consumidor le necesitamos dar una solución a sus necesidades, a su estilo de vida, y creemos que a través de esta oferta de tren motriz podrán elegir la que mejor les convenga y entonces puedan hacer su contribución en términos medioambientales. Me gusta mucho esta visión que tiene Toyota de lo que nos compartes del challenge, que no nada más está viendo justo la parte de producto a consumidor, sino todo desde el inicio de la vida del producto o desde la ideación del producto, toda su cadena, su manufactura, cómo la hace y la adapta a que también sea un poco también circular, ¿no? Exacto, tiene que ser integral, porque déjame te pongo un ejemplo. Hay un estudio de la CFE en donde hizo un comparativo en el ciclo de vida, otra vez, de un vehículo eléctrico en México contra un vehículo híbrido eléctrico en el país. Sí. Dime tú, ¿quién crees que tuvo más emisiones en ese análisis? El eléctrico. Claro, porque finalmente, o sea, la energía que utilizas para la producción y para todo este ciclo del que platicamos, pues proviene del combustible o de otras fuentes que pues, no son y que siguen creando precisamente renovables. Y que entonces creo que aquí es muy importante y siempre lo platicamos en la industria y con el gobierno, plantearnos un objetivo de largo plazo como México. ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos a combatir el CO2? Y entonces, con base en ello, empezar a trabajar e ir poniendo estos milestones a todo el sector autotransporte, porque también ahí hay una situación en donde solamente se habla de la industria de vehículos ligeros en donde yo estoy, pero hay un mundo, el sector automotor es muy extenso, entonces tiene que ser integral. Exacto. Tiene que generarse las condiciones además, en términos, por ejemplo, de infraestructura de recarga, que pues hoy por hoy en un país como el nuestro, 120 millones de habitantes, solamente tienes 3,000
puntos de recarga en todo el país, públicos. Entonces, bueno, eso es un reto y es un inhibidor, ¿no?, para las propias tecnologías en donde se tiene que trabajar, que haya acceso a estas energías renovables y, muy importante, que haya incentivos para el consumidor, porque al final estas son tecnologías que históricamente se han incentivado en economías donde van un poco más adelantados en el tema de la electrificación y que son necesarios para que haya esta adopción masiva de tecnologías electrificadas. Totalmente. Hablando ahora de la cadena de suministro de Toyota, y bueno, repito, no nada más de Toyota, pero de toda la industria automotriz, creo que una de las partes para mantenerse resilientes a todas las disrupciones que vemos ha sido el de diversificar proveedores, no nada más enfocarte en tu primer proveedor, sino también Tier 2, Tier 3 o más atrás, para saber cuál es el mapeo, de dónde vienen quizás las piezas o el material que necesitas para armar el auto. ¿Cuál es tu opinión desde esta perspectiva? ¿Es buena estrategia? ¿Hay que complementarla con algo más? Mira, primero, hablándote en términos de Toyota, decirte que para nosotros la localización de proveeduría en la región de Norteamérica siempre ha sido fundamental. Porque obviamente te disminuye esos riesgos de disrupción en caso de alguna cuestión como por ejemplo fue la pandemia. También haces más eficiente tu cadena de suministro y tu producción. Entonces, ahí hemos estado enfocados por muchísimos años y hoy por hoy yo te puedo decir que tenemos una cadena y una base de proveeduría en México muy sólida. Para darte una idea, anualmente Toyota le compra $3,000 millones a proveedores mexicanos para abastecer nuestras plantas en el extranjero. Adicional, lo que compramos para nuestras dos plantas, tenemos dos plantas, una en Baja California y otra en Guanajuato, en donde producimos la pick-up Tacoma, tenemos 300,000 unidades anuales y evidentemente pues la proveeduría mexicana es fundamental. Hablando del tema de Tier 2 y Tier 3, a ver, yo creo que ahí sí hay una asignatura pendiente, porque los proveedores Tier 1 son proveedores globales como nosotros, las terminales. Son empresas muy sólidas, estructuras muy pues ya fuertes, sí, ¿no?, que pueden pues mitigar los riesgos y impactos que pudieran haber, por ejemplo, en temas de cuestiones cambiarias. Pero cuando hablamos de los proveedores 2 y 3, pues ahí sí son estructuras mucho más pequeñas que están expuestas a una serie de factores que pueden afectar su competitividad y pues, su permanencia. Entonces yo lo que ahí creo es que México sí tiene que desarrollar una política industrial para fortalecer el desarrollo de proveedores 2 y 3 en México, entender cuáles son sus necesidades. Y te voy a dar un ejemplo muy fácil, o sea, el tema de certificaciones. Un proveedor pues que no tiene una certificación, por ejemplo, en materia de IVA, porque su naturaleza es exportadora, trae muchos insumos de fuera y necesita este tipo de certificaciones, pues hoy por hoy es complicadísimo que se la puedan dar, ¿no? Hasta una empresa de terminal le cuesta. Ahora imagínate un proveedor de este tamaño que no tiene la infraestructura ni el headcount para poder realizar todas estas gestiones. Entonces, ese tipo de cosas pues sí son importantes porque el no tener estas certificaciones pues sí puede meterlos en temas de cash flow. Entonces, creo que es importante entre este tipo de certificaciones que puedan ser operadores económicos autorizados para que tengan esta fluidez, ¿no?, en las exportaciones e importaciones, a efecto de que se fortalezcan. Entonces, trabajar en esa política industrial de la mano con ellos y fortalecerlos y aprovechar pues las oportunidades que pueden venir hacia adelante para seguir con este tema de la relocalización, que hoy, por ejemplo, con los aranceles que se impusieron a los países asiáticos de 2 dígitos, pues pueda volver a ser una oportunidad para México el relocalizar ese tipo de proveeduría. Finalizando la entrevista, ¿cuál sería algún mensaje que quisieras dar a nuestra audiencia que nos escucha, que la mayoría son profesionistas en cadena de suministro y logística que justo están atendiendo a este evento, o que también son personas que están emprendiendo en esta industria, no nada más que trabajan ya en grandes corporativos? Pues mira, yo creo que tenemos el privilegio de estar viviendo dos cosas muy importantes. Uno, la transformación de la industria automotriz. Probablemente estamos atestiguando un cambio que no se ha visto en los últimos 100 años
Y en Toyota, por ejemplo, estamos también transitando en ese mismo sentido de ser una empresa meramente automotriz a convertirnos a una empresa de movilidad. Movilidad en términos de cómo vamos a mover a más gente, pero también de bienes y también de información a través de software y darle estas soluciones a nuestros consumidores. Entonces, creo que esta es una época histórica y poder ser parte de ella, sin duda que es algo increíble. Y por el otro lado, pues también creo que lo que hoy estamos viendo y esta coyuntura que nos está tocando vivir, pues si bien puede sonar a una cuestión de crisis, creo que van a haber muchas oportunidades. De todas las crisis siempre hay oportunidad. Entonces creo que hay que ser muy, observar con mucho cuidado y poder entender cuáles son esas oportunidades para poderlas capitalizar como país, como empresario, como emprendedor, como sea. Totalmente, creo que esa visión positiva ahora en el momento en el que estamos es fundamental para seguir avanzando, si no, esta desmotivación de la verdad no vas a llegar a ningún lado. Muchísimas gracias, Lisette, por tu tiempo. Un placer. Y seguimos aquí en las entrevistas de The Logistics World para el podcast. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube también, y no se pierdan el resto de entrevistas.